Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. Nuestro tema de hoy es un poquito relacionado también con la Cuaresma, con este tiempo litúrgico que estamos viviendo. Y bueno, la Sagrada Escritura, la liturgia, es muy rica en contenido, en mensajes que nos da para crecer, para reflexionar. Y bueno, el Evangelio de este domingo nos dice que hay tres maneras de escuchar a Dios. Leímos el Evangelio de la Transfiguración, de este Jesús que se lleva a tres de sus apóstoles, los lleva a la montaña y ahí se transfigura ante ellos, muestra toda su grandeza, toda su divinidad. Y bueno, ahí se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. No es si quieren escucharlo, es un escúchenlo, ¿sí? Y entonces vamos a ver que hay tres formas de escuchar a Dios. Tres formas en las que podemos nosotros escucharlo. Y ahora sí que me puse en dificultades a decir cuál es el orden, cuál es primero, cuál va después. Pero bueno, las vamos a reflexionar las tres y ya cada uno de nosotros iremos viendo cuál es la forma en que cada una de nosotras va a ir prestando oídos a estas enseñanzas que Dios nos tiene. Y es un imperativo esto que nos dice el Padre, no es si quieren, es escúchenlo, este es mi hijo, escúchenlo. Y nosotros, bueno, podemos decir, bueno, ya estoy a más de 2000 años de distancia, ¿cómo va a ser posible que yo lo escuche? Pero bueno, sí hay el cómo escucharlo, y es a través de estas tres herramientas que vamos a ir desglosando el día de hoy. Y una es a través de nuestra conciencia. Y vamos a decir, uy, híjole, ahorita esta conciencia está como muy descontinuada, esta conciencia está muy adormilada, está entumida, nadie sabe que existe la conciencia. Habrá mucha gente que diga, conciencia, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto de lo que es la conciencia. Y nos dice: en lo más profundo de su conciencia, es el Nuevo Catecismo, en el numeral 1776. Nos dice este numeral: en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón. Es decir, esta conciencia no nos la damos nosotros, no nos la inventamos nosotros, sino que es una ley, esa voz que Dios pone en el fondo de nuestro corazón y a la que nosotros podemos escuchar y a la que debemos obedecer. Y así nos lo marca. Descubrimos esta ley que está inscrita dentro de nosotros, a la que debemos de obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario. Llamándonos siempre, esta conciencia siempre nos va a invitar a amar y hacer el bien, y por otro lado, a evitar el mal. Pero oiga, ¿y esto cómo se hace? Porque resulta que ahora el mundo está de cabeza y al mal le llaman bien, al bien le llaman mal, y hay gente que está muy confundida y no sabe qué realmente es el bien, qué realmente es el mal.
Y entonces vamos a ir viendo cómo esta conciencia, cómo la vamos a formar, cómo se nos manifiesta, cómo nos habla y cómo nos va dando estas indicaciones de qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que debemos evitar. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. Así como nos da el alma, así como nos da el espíritu, como nos da el cuerpo, nos da también esta conciencia. Sí. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está a solas con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. O sea, la voz de Dios resuena en nuestra conciencia. Y fíjense lo importante que es que entendamos nosotros esta conciencia. ¿Qué es esta conciencia? Nos dice, fíjense, es Dios le puso en nuestro corazón y es el núcleo más secreto, donde solo Dios y tú, Dios y yo estamos. Donde Él ahí me habla al corazón, donde estoy a solas con Dios y por lo tanto esa voz resuena en lo más íntimo de nuestra conciencia. Y todos la tenemos, adormilada, despierta, bien formada, fortalecida, pero todos tenemos esta conciencia. Y a veces nos pueden preguntar, oye, ¿y a poco tú crees que Dios por hacer esto o por dejar de hacer esto o porque tal circunstancia, nadie tiene garantizado que seguro te vas a salvar ni que seguro te vas a condenar? Porque en esa conciencia, solo Dios y tú, solo Dios y cada persona pueden saber qué es lo que te motivó, qué es lo que te llevó a hacer, a decir o a tomar tal decisión. Y por eso la importancia de que seamos conscientes de que tenemos esa conciencia, de que acudamos a ella y de que la consideremos parte de nosotros. Esta conciencia, además de ordenarnos a practicar el bien y a evitar el mal, nuestra conciencia también nos va a ayudar a juzgar las opciones que tenemos en nuestra vida, las decisiones que tomamos todos los días en nuestra vida. Y esta conciencia nos va a ayudar a decirnos, a aprobar las decisiones que son correctas y denunciando las decisiones que son malas. En los evangelios de estos días, en las lecturas, perdón, porque ese es el Deuteronomio, también nos dice en esas lecturas de la Cuaresma que Dios pone ante nosotros el bien y la vida o el mal y la muerte. Y nosotros somos los que tomamos la decisión de hacernos hacia un lado o hacia el otro, de seguir el bien o de seguir hacia el mal. Y esa conciencia nos va a ayudar a ver estos elementos y a decidir a cuál nos conviene seguir, a tomar las decisiones que son correctas y a rehuir de las decisiones que son incorrectas. La conciencia te va a decir, no hagas eso, no te conviene, no te vayas por este lado. El hombre prudente, cuando escucha su conciencia, puede oír a Dios que le habla. Esta conciencia, en una ocasión que nos invitaron a mi esposo y a mí a dar unos ejercicios para chicos preparándose a la confirmación, nos tocaba explicar qué es esto de la conciencia. Y hay quien sí la favorece, sí la escucha, sí le hace caso, sí le pone atención, y hay quien hace oídos sordos de esta conciencia. Y nos ponían el ejemplo, que a lo mejor parecerá burdo, de que imagina que tú tienes en tu casa un perro guardián y hay un ladrón que está acechando tu casa para buscar el momento oportuno de introducirse a tu casa y robar tus pertenencias. Y este perro, cuando ve que se acerca el enemigo, se pone a ladrar, se pone a hacer escándalo, se enfurece
y está de una forma tratando de hacerte saber que estás ante ese peligro inminente. Si alguien hace caso de su conciencia, hace caso a los ladridos de este perro, de esta mascota, pues se va a poner alerta porque está ladrando, qué hay aquí cerca, qué es lo que lo inquieta, ¿sí? Pero quien no hace caso a esa voz de la conciencia, le va a gritar: perro, deja de estar ladrando, ya cálmate, estate quieto, no me dejas ver mi película, no me dejas hacer lo que estoy haciendo. Y entonces ese perro, de estar activo, haciendo lo que debe de hacer, alertándote de esa amenaza, de ese peligro, de eso que hay cerca de tu casa, al darse cuenta que ya tú no le haces caso, pues va a empezar a ladrar menos, o incluso va a olvidar o va a ignorar cuando vuelva a presentarse esa amenaza, y te dejará totalmente indefenso. Y si en un momento dado el ladrón entra a tu casa, te roba tus pertenencias, Dios no quiera, o te hace algún daño, tú no le puedes echar la culpa a la mascota, a tu perro, porque no hizo caso, porque no cuidó, porque no hizo lo que le tocaba hacer. Porque claro que esa mascota, ese perro que tú tenías guardián, te estuvo alertando una y mil veces cada que se acercaba el enemigo, cada que se acercaba a este peligro, y tú decidiste ignorarlo. Entonces, nuestra conciencia es esta vocecita interior que tenemos nosotros. En los cuentos, ¿cómo se dice? En los cuentos infantiles que tienen una enseñanza, pues se nos habla, ¿no? De por ejemplo, Pinocho, ¿no? Tenía su Pepe Grillo que le estaba hablando y, oye, no faltes a la escuela, oye, hazle caso a Gepetto. Sí. Y el diablito llegaba y le decía: no, falta la escuela, mejor vente con el del espectáculo, mejor síguelo, mejor gana dinero. Y entonces, si nosotros no sabemos decidir si amar y practicar el bien y evitar el mal, o hacerle caso al mal y olvidarnos del bien, pues entonces pagaremos las consecuencias, ¿sí? Esta conciencia, además de invitarnos, ordenarnos, practicar el bien y evitar el mal, juzga, les decíamos, las opciones, aprobando las que son correctas y denunciando las que son malas. Y hay que formar esta conciencia para que pueda ser recta y veraz. Hay una ley natural que nos dice cuando estamos haciendo bien y cuando estamos obrando mal. Aunque no tengamos muchas clases de catecismo, aunque no frecuentemos nosotros lo que vamos a ver ahorita del magisterio de la iglesia para aprender, hay esa ley natural que nos dice, y es como una alertita cuando estamos haciendo algo mal. Si tomas dinero de la bolsa de tu mamá para gastarla en cosas que sabes que no te convienen, aunque nadie te regañe, aunque nadie te dice, desde que estás buscando dónde está la bolsa, que nadie me vea, que nadie me descubra, que no se note que tomé el dinero, desde ahí tú mismo sabes que estás actuando mal. Si estoy mandando mensajes a alguien que no es mi cónyuge, si estoy coqueteando, si estoy buscando salir con otra persona, quizá de momento, al inicio, no tengo la intención de ser infiel, pero sé que cabe esa posibilidad, y el hecho de que ese buscar estas conversaciones o buscar esta persona me inquieta, me genera algo acá adentro, es porque no está bien. Si tu conciencia no te reprocha nada, es que estás actuando y obrando bien. Si estás siempre cuidándote la espalda, que no se den cuenta, que no me descubran, ojalá y jamás se enteren de esta situación, es porque estamos no haciendo caso a nuestra conciencia. Y la educación de esta conciencia es una tarea de toda la vida. No es de solamente mientras voy al catecismo y para recibir los sacramentos y después me olvido de la conciencia. O esto es para los niños.
O eso de la conciencia es para solteros. No, esto de la conciencia aplica para todos y en todo momento. Desde los primeros años, despierta al niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia. Platicaba el fin de semana con una ahijada que tiene un bebé que está por cumplir 1 año y me decían, oye, ¿cómo le hacemos? Porque nomás les decimos el no, 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 pero de todos modos se acerca a hacer las cosas. Y yo decía, es que es el tiempo propicio para educar y formar al niño y que él vaya aprendiendo que tiene solo 1 año, qué es lo que sí puede tomar, qué es lo que no puede tomar. El niño no lo hace con dolo, pero es importante que él sepa cómo estar seguro, qué cosas puede tomar para jugar y con qué cosas no debe jugar. Sí. Hay cosas muy pesadas, por ejemplo, que le pueden caer encima, lo pueden lastimar. Hay libros, por ejemplo, con los que no debe jugar porque son libros importantes de papá, de mamá. Y entonces es importante que desde esa tierna edad que empieza a gatear, que empieza a moverse, empieza a desplazarse, enseñarle, con esto sí juegas, con esto no juegas. Esto sí se toma, esto no se toma. Y lejos de causar un trauma en el niño, le va indicando y le va dando confianza y seguridad a decir qué sí tengo permitido hacer y qué no tengo permitido hacer. Porque tú puedes decir, híjole, es que no lo voy a regañar, es que se va a traumar, pobre niño, y entonces lo voy a dejar que juegue, no sé, con los implementos de limpieza. Claro que no, o sea, ahí es enérgicamente, tú sabes que no puede jugar con el limpiador de pisos, con el cloro, con el jabón de baño, porque puede causarle un daño muy grave al niño. Y entonces, desde esa tierna edad, nosotros vamos a ir formando esa conciencia, porque en tu casa la podrás desmantelar y dejar todo pelón para que no haya cosas de peligro para el niño. Pero cuando vas a otros lugares, cuando vas al templo, pues es importante que él vaya sabiendo cómo comportarse. Una educación prudente enseña la virtud, preserva y sana del miedo, ¿sí? No asustar de gratis, no asustar por asustar, sino decir, a ver, si te vienes para acá te puede suceder tal cosa. A veces jalan una puertita, jalan el garrafón completo, se les cae encima, los puede lastimar. Y entonces si tú los preservas de ese miedo, no decir, a ver, uy, el coco, uy, te va a salir esto, sino enseñarle a decir, a ver, aquí puede suceder esto no lo debes de agarrar, y cuando se machuca, pues ya aprende que no debe agarrar esas puertas, o que tiene que tener cuidado y no meter ahí su mano, ¿sí? Esta educación prudente también nos preserva del egoísmo y de un falso orgullo. Y la educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Esto quiere decir, nos va a ir ayudando a decidir qué es lo que sí podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Y que puedan ellos decidir aunque tú no estés presente. Porque también es cierto que nuestros hijos pueden hacer, tú les prohíbes algo, tú les das una indicación, oye, no te conviene comer esto, ¿no? Ahorita todas las botanas, por ejemplo, que están saliendo, aunque ya en las escuelas restringieron de no vender, no ofrecer comida chatarra en las cooperativas de las escuelas, pues los chamacos salen de la escuela y en la tienda tienen todas estas botanas que están llenas de químicos que les queman el estómago, y puede ser que tú se los prohíbas. Y mientras tú estés, mira, ni comen, ni compran, ni buscan. Pero en cuanto te das la media vuelta, es lo primero que van y procuran. Y entonces, ¿qué tanto están actuando? ¿Por miedo a que tú les llames la atención? ¿A que realmente ellos estén convencidos de que eso no les conviene? ¿Qué pasa con saber distinguir los programas de televisión, las películas, las series que sí les convienen de las que no les convienen? Tú les puedes decir una y mil veces, mira, tal cantante, tal programa, tal caricatura, no te conviene, no es prudente que la veas,
por tal o cual razón. Y si lo entienden, qué bueno. Pero ¿qué pasa si en cuando tú te das la media vuelta, es lo primero que buscan, es lo primero que ven? Entonces, hay que enseñarles el por qué no es conveniente también estas cuestiones. No negar por negar y porque soy tu madre, sino decir, mira, no te conviene porque incluyen estas imágenes, porque incluyen este lenguaje, porque vemos faltas de respeto, porque vemos que la forma en que se tratan no es la más correcta. Y entonces de esa forma tú los vas a ir ayudando a que formen su propia conciencia, y ya que en un futuro estés tú o no estés tú, ellos van a aprender a tomar sabiamente esa decisión. Nosotros no vamos a estar todo el tiempo, 24/7, esos papás helicóptero, rodeándolos, encima de ellos, al pendiente de ellos, esculcando todo el tiempo sus cosas para saber qué están viendo, qué están haciendo. Y eso es como creerlos que no tienen la madurez, que son tan tontos que no pueden decidir por ellos mismos. Más bien, llévalos al catecismo, llévalos a una formación religiosa, que te acompañen a misa, que te acompañen a los grupos de apostolado, para que también ellos vayan aprendiendo a distinguir, porque a veces lo que la mamá nos dice y que nos cae tan gordo, te lo dice otra persona y qué sabio, mira, es don fulanito, mira qué sabio el padre Perengano que me dijo tal cosa, aunque es exactamente lo mismo que tu mamá ya te venía diciendo. Y esa conciencia puede ser de tres formas. Hay personas que tienen una conciencia muy estrecha. ¿Y qué es esta conciencia estrecha? Pues que todo es malo, ¿sí? Que todo es peligroso, todo es dañino. Hablando, por ejemplo, de la sexualidad, alguien con una conciencia estrecha, es decir, no, es que si enseñas tu dedo está mal. Es que si se te ve el cuello, estás mal. Es que si enseñas el tobillo, no, pecado mortal. O sea, alguien que tiene una conciencia estrecha, todo lo ve mal, todo es pecado, todo está prohibido. Y no se puede permitir hacer algo bien. Hay quien más pueden tener una conciencia laxa. ¿Qué es esta conciencia laxa? Ay, mira, para no estarme peleando con el pecado, para no estarme peleando con que si se vale, no se vale, que si tengo que irme a corregir, que si tengo que pedir perdón. Mira, mejor mi conciencia, puedo hacer lo que quiera y nada es malo. Puedo pensar lo que quiera y no pasa nada. Puedo hacer lo que se me venga en gana y no pasa nada. Esto es una conciencia laxa y tampoco está bien, porque es una conciencia laxa no nos advierte de los peligros, no nos advierte de los riesgos que hay cuando decidimos deliberadamente hacer el mal, practicar el mal o desoír el bien. Alguien con esta conciencia laxa le importa un comino si lastimó a alguien, le importa un comino si pasó encima de las leyes, le importa poco si desoyó los derechos de alguien más. Entonces, no está bien el tener una conciencia laxa, ¿no? Porque la persona puede decir, pues yo me siento libre, yo me siento a gusto, pero en realidad su forma de conducirse en nuestra sociedad, pues no es la más indicada. Porque aunque no querramos escuchar esta ley moral, pues está la ley natural y están las leyes civiles y las leyes escolares y las leyes de todo tipo a las que nosotros debemos obedecer. Y entonces lo importante es que nosotros formemos nuestra conciencia y que tengamos una conciencia recta, que esta conciencia nos va a invitar a saber decidir y tomar las decisiones más idóneas. Y bueno, esto de la conciencia nos lleva a las otras dos formas de saber escuchar a Dios. Porque para poder formar nuestra conciencia, pues es importante hacerle caso a esa voz interior de Dios en cada uno de nosotros.
También es importante considerar las circunstancias concretas de cada persona. Sí, sabemos que matar está mal, sabemos que matar a alguien no es lo correcto, pero ¿qué pasa si esa persona me quiere matar? Estamos al borde, no sé, de una azotea de un edificio de 10 pisos y en un momento dado, cuando me quiere dar un golpe, yo lo esquivo y él se cae. No fue mi intención matar a esa persona, pero esa decisión, ese movimiento que yo hice, provocó que esa persona se cayera, pero era ahora sí que o mi vida o la de él. Yo no quise lastimarlo, yo no quise que él muriera, pero fue una circunstancia de momento que, bueno, yo me esquivé y entonces él se cayó. Sí. ¿Qué circunstancias rodean a cada persona para tomar tal o cual decisión? Es importante analizarlas, no es, oiga, padre, pues fíjese que me pasé un alto. Pues no es lo mismo si deliberadamente tú decides hacer caso omiso a la luz roja, o es porque atrás de ti viene un camión que se quedó sin frenos y si no te pasas o te mueves te lleva de corbata. ¿O qué pasa si en tu vehículo llevas, no sé, a una mujer a punto de dar a luz y si te paras en el semáforo a lo mejor te toca recibir al bebé en el coche, ¿no? Entonces, ¿qué circunstancias te hacen tomar tal o cual decisión? Y también la comunidad que nos complementa a nosotros como sociedad, ¿no? De quienes te rodeas, a quienes les das oído, a quienes desoyes, a quienes les prestas atención, a quién sí le recibes los consejos, a quién no le recibes los consejos. Si son amigos o amigas que te van a invitar a no hacer caso de las leyes, a no respetar a tu esposo, a faltar a la escuela, a hacer trampas en los exámenes, pues son amistades que no te convienen. Pero si son amigos que te van a ayudar a crecer, a formarte, a tomar mejores decisiones, pues bueno, entonces esas personas sí son importantes que las mantengas en tu vida y que te van a ayudar a formar esa conciencia. Y además, para nosotros los católicos, las otras dos herramientas que yo digo que van a ser como un tripié, ¿no? Porque es la conciencia, el magisterio y la palabra de Dios. Y no podríamos decir cuál es más importante, cuál es primero, cuál es el después. ¿Por qué es importante para nosotros el magisterio de la iglesia? ¿Has escuchado hablar del magisterio? ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Quién lo escribió? Pues yo nomás conozco que hay 4 evangelios, no sabía que había más. El magisterio, al magisterio de la iglesia, le compete mantener con autoridad la autenticidad cristiana y la unidad en materia de fe y de moral. Repito, al magisterio le compete mantener con autoridad la autenticidad cristiana y la unidad en materia de fe y de moral. Y de ahí se van a derivar algunas funciones específicas que aunque en una primera visión, en una primera contemplada, pudieran aparecer como marcadas por un carácter negativo, constituyen, sin embargo, un servicio muy positivo para la vida de la iglesia. ¿Qué le toca hacer al magisterio? Tiene la función de interpretar de forma auténtica la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición. Al magisterio le compete también reprobar las opiniones que ponen en peligro la fe y la moral de la iglesia. Y también proponer las verdades a las que las condiciones del momento confieren mayor actualidad. Importante entender y explicar esto del magisterio. Hay personas que son como muy tradicionalistas, como muy cerradas, y nos dicen, por ejemplo, tú les dices, es que el Viernes Santo, miércoles de ceniza y Viernes Santo obliga el ayuno y la abstinencia de carne. Y los viernes de Cuaresma nos obliga a ayunar de comer carne. Y la gente te dice, a ver, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Y eso dónde lo dice?
El rosario no es un rezo católico porque no viene en la Biblia. A ver, ¿dónde dice que la Virgen rezaba el rosario? Entonces, no toda la revelación está en la Sagrada Escritura. Y de ahí la importancia de que el magisterio de la Iglesia es esta autoridad que en materia de fe y de moral nos van a seguir instruyendo, nos van a seguir como dando esta orientación de qué es lo que sí debemos creer y qué es lo que no debemos creer. Nos dice, su función es interpretar de forma auténtica la palabra de Dios, escrita o transmitida por la fe. Y entonces, pues si es en dónde lo encontramos. ¿Alguien de ustedes conoce el magisterio? ¿Ha estudiado parte del magisterio? ¿Sabe qué incluye esto? El magisterio tiene su autoridad en la ordenación sacramental, que al mismo tiempo el encargo de santificación confiere también los de enseñar y gobernar. Entonces, el magisterio tiene esta ordenación sacramental, tiene que santificarnos y también nos tiene que enseñar y gobernar. Esta autoridad formal es a la vez carismática y jurídica. Fundamenta el derecho y el deber del magisterio, en cuanto que es una participación de la autoridad de Cristo. Hay que procurar, en el ejercicio de esta autoridad ministerial, se utiliza igualmente la autoridad de la persona y el valor que se deriva de la misma propuesta. Es decir, el magisterio también incluye esas reglas que nos rigen como católicos. ¿Sí? Nos enseña, nos instruye. Y esta autoridad es jurídica. Por eso es, ¿qué hace que el matrimonio sea válido? ¿Qué hace que el matrimonio sea nulo? ¿Qué condiciones son importantes para que la persona pueda recibir un sacramento, para que pueda ser padrino, para que pueda ser sacerdote? Es decir, toda esta estructura jurídica está contenida también en el magisterio. Y la credibilidad de este magisterio está fundada en 3 razones. Una es que la autoridad religiosa, el apóstol, dice, recibieron del Señor la misión de enseñar a todas las gentes. Cuando nuestro Señor resucitado se apareció a sus apóstoles, les dio esta instrucción: vayan y enseñen a todas las personas. Y entonces el apóstol es un delegado del maestro, un embajador que lo representa con plenos poderes. Por eso estas personas consagradas tienen este poder. Cristo prometió, yo estaré con ustedes hasta la consumación de los tiempos. Los hombres tienen que creer en Él, porque fuera de Él no hay salvación posible. Pero el único acceso para llegar a Él es el testimonio de los apóstoles y de sus sucesores. Sería indigno de Dios no ofrecer las garantías necesarias para que ese testimonio sea confiable. O sea, Él nos dice, yo voy a estar con ustedes, el Espíritu Santo los va a inspirar, y eso hace que estos documentos, que este magisterio sea creíble, porque es el Espíritu Santo el que está actuando ahí, ¿no? Para el desempeño de su misión, Cristo Señor prometió a sus apóstoles el Espíritu Santo. De aquí se sigue que los fieles deben aceptar la doctrina de su obispo en materia de fe y costumbres y adherirse a ella con religiosa sumisión de voluntad y entendimiento. Debemos nosotros asumir la enseñanza que nos da el magisterio como verdad y como obedecerla. No la podemos cuestionar. La autoridad de este magisterio eclesiástico no es otra cosa sino un carisma al servicio de la fiel transmisión y de la mayor eficacia de la palabra de Dios. Entonces, es algo importante este magisterio de la Iglesia. Y esta tradición obedece a una doble exigencia.
a la fidelidad y al progreso. Esta tradición va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, es decir, crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplamos y estudiamos repasándolas en nuestro corazón. Todas estas revelaciones no tienen falla, están libres de defecto porque son inspiradas por el Espíritu Santo. Y además porque tienen una triple certeza que Jesús le dio. No va a desaparecer a lo largo de la historia, seguirá existiendo tal como Cristo lo ha querido, sin sufrir cambios sustanciales que equivaldría prácticamente a su destrucción, y que se mantendrá fiel a Cristo. Y aquí el por qué la Iglesia no puede cambiar algunas normas. No es porque se le antoje o porque el Papa tenga la facultad de decidir si hay sacerdotes mujeres, que permitan a los hombres casados. Bueno, en la tradición occidental no está permitido que los sacerdotes se casen. Hay otras iglesias y católicas que un hombre casado puede acceder a ser un diácono permanente. En fin, o sea, no podemos al libre albedrío nosotros decir, pues que sí se permita esto, que se prohíba tal cosa. ¿Por qué mejor no lo hacemos de esta forma? O sea, ya la Iglesia en este magisterio custodia la verdad, custodia la fe y a nosotros nos toca respetarla. ¿Qué tipo de documentos? Porque a lo mejor hasta ahorita están medio perdidos y no han entendido de qué se trata esto del magisterio. Pero si ya les menciono algunos nombres de documentos que incluye este magisterio, decir, entonces sí conozco alguno. Son cartas encíclicas, que son documentos del Papa dirigidos a los obispos sobre algún tema importante. El título consigna las primeras palabras del texto, generalmente en latín. Familiaris Consortio, Gaudate et Exsultate, Lumen Gentium. O sea, viene esa primera frase que viene en latín, es el que le da el nombre al documento. Y es que habla sobre algún tema en particular, ¿sí? Fideli Tutti es un documento que habla de que todos somos hermanos. Gaudate et Exsultate es un documento que habla sobre que todos estamos llamados a la santidad. Las epístolas encíclicas son poco frecuentes y se usan para dar instrucciones, por ejemplo, sobre un año santo, sobre algún asunto como muy puntual o muy de determinado momento. Está la Constitución Apostólica. Por ese medio, el Papa ejerce su autoridad sobre temas administrativos. Por ejemplo, la creación de alguna nueva diócesis. Está también la exhortación apostólica, que se utiliza normalmente después de un sínodo de obispos. Ejemplo, catequesis tridentina sobre la catequesis en nuestro tiempo. Y hay algunas exhortaciones apostólicas, por ejemplo, Amor y Leticia es una exhortación apostólica que surgió después del sínodo de las familias. También están las cartas apostólicas. Esas están dirigidas a un grupo de personas. Una carta dirigida a las familias, una carta dirigida a las mujeres, una carta dirigida a la vida religiosa, una carta dirigida a algunas personas o algún tema en particular. Una bula es un documento utilizado para asuntos judiciales. Por ejemplo, la bula Unigentus, que condenó la tesis gerancenista sobre la gracia irresistible. O sea, es corregir algún error que hay o sentar precedentes sobre algunos asuntos judiciales. Y un motu propio son documentos en que se expresa el Papa por sí mismo. Por ejemplo, la proclamación de Santo Tomás Moro como patrono de los políticos y gobernantes. ¿Sí?
La tercera opción, y todos estos pues son documentos del magisterio de la iglesia. En un comentario que voy a poner después del programa, les voy a mencionar algunos de los documentos de este magisterio de la iglesia que nos van a ayudar a profundizar un poco más sobre lo que tiene que ver, en nuestro caso, para formar familias, para qué nos dice, por ejemplo, sobre la masturbación, cómo debemos educar a los hijos en la castidad, cómo debe ser el trato de los esposos, por qué la iglesia no permite tal situación. O sea, si ustedes entran a la página oficial del Vaticano, que es www.vatican.va, ahí pueden ver de cada uno de los papas toda la riqueza que tienen en estos documentos, en este magisterio. Hay demasiado que podemos aprender y es importante que nosotros lo consultemos, lo recomendemos, lo estudiemos, lo aprendamos y sobre todo que lo hagamos vida. Y la tercera opción para conocer, para escuchar a Dios, que en este mandato que nos dio en el Evangelio de ayer, después de la transfiguración, es el conocer la palabra de Dios, que podríamos haber empezado por ahí, que es la más común, que es la más necesaria, la que tenemos más accesible, pero quise dejarla aquí al final para explicar un poquito más sobre la Sagrada Escritura. Es la mejor forma de conocer esta palabra de Dios, pues es estudiándola. Tenemos aquí en Guadalajara un instituto bíblico católico con maestros de primerísima. Septiembre es el mes de la Biblia y ahí se hace mucha difusión de estas escuelas bíblicas que hay a nivel diocesano. Hay muchas parroquias que también tienen estas escuelas bíblicas, porque no se trata solamente de que, pues yo llego, agarro mi Biblia, la ojeo y a ver, así como al Tin Marín de Dopingüer, a ver qué me va a decir. No, tenemos que saber interpretarla, saber contextualizarla, saber por qué lo explicó en ese momento, qué tipo de expresiones se usan y por qué lo debemos entender de esta forma. No es de, yo me imagino que estaba sembrando y entonces le cayó un coco en la cabeza y entonces por eso dijo nuestro Señor esto. No, no podemos interpretarlo a nuestra libre y plena voluntad. Es importante estudiar y contextualizar qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Otra forma de aprender sobre la Sagrada Escritura es participando de la Eucaristía. Cuando vamos a misa, el sacerdote, en el momento de la homilía, después del Evangelio, pues él nos explica las Escrituras. Jesús daba sus parábolas, daba sus enseñanzas y después a los apóstoles les explicaba en qué había consistido ese mensaje, en qué consistía su palabra. Y el sacerdote en la homilía pues nos da cierta luz de cómo podemos nosotros aplicar esta enseñanza de la Sagrada Escritura en nuestra vida. Y aquí quiero hacer mención a dos detalles. Por ejemplo, a mí me pasa, no sé ustedes, que cuando participo en la Sagrada Escritura, en la misa, y traigo alguna preocupación, algún asunto que no he resuelto con los hijos o con el esposo o en mi vida personal, y resulta que voy a misa y no sé si en la primera lectura, en el Salmo, si es en domingo en la segunda lectura o en el Evangelio, esa inquietud que yo traigo, como que me la resuelve, como que en la hora de escuchar el pasaje de la Escritura, escuchar esta palabra de Dios que es proclamada por los lectores, el sacerdote, el diácono, como que me cae el 20. Ya entendí. Ya supe cómo resolverlo. Ya supe cómo abordar este tema. Y más, si le ponemos atención a la homilía, incluso así como que digo, el Padre me estuvo espiando, me conoce, ¿por qué siento yo que me dio la respuesta a mi inquietud? Pero si estamos 300 personas en la misa, si estamos 200 personas en la misa, les aseguro que más de alguno pensó lo mismo, sintió lo mismo y también escuchó lo que su corazón necesitaba. No lo que quería escuchar, lo que necesitaba.
Y es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos dice lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Y puede haber 1000 pasajes de la escritura que tú dices, ya me lo sé de memoria, ya lo conozco, y hasta lo puedes bla, 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 como periquito decir. Pero el entender el mensaje que te da en esta circunstancia particular de tu vida, esa es otra cosa. Porque a veces, aunque es un pasaje que te lo sabes de memoria, vas a decir, no me había fijado en este detalle, no me había detenido a pensar en tal circunstancia. Y el otro punto que quería comentarles, hablando de este entender la palabra de Dios, pues ahorita, bendito sea Dios, también hay muchos sacerdotes que hacen una reflexión diaria del Evangelio y la transmiten en sus redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? Y nos mandan esta reflexión diaria del Evangelio. Yo ahorita estoy recibiendo y meditando de 3 grandes amigos sacerdotes. Y es sorprendente cómo, siendo el mismo pasaje de la Escritura, siendo el mismo Evangelio, cada uno de ellos 3 le saca una riqueza diferente. Da una homilía, uno enfocándose en un aspecto, otro enfocándose en otro enfocándose en el principio o en el final, pero todos nos dejan una gran enseñanza. Y entonces, si no tienes oportunidad de ir a misa todos los días, pues tienes esta oportunidad de meditar esta palabra de Dios. Hay páginas católicas, hay opciones en Spotify que también te hacen esa reflexión diaria de las lecturas del día, una oración. Y a veces en el momento que vas a tu escuela, a tu trabajo, pues son 10, 15, 20 minutos, a veces media hora o más. Así que tienes oportunidad de meditar las lecturas del día, echarte un rezar el rosario también. Pero tenemos esta opción de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué me dice? ¿Qué me recomienda? El año litúrgico cristiano está dividido en 3 ciclos: ciclo A, ciclo B y ciclo C. Cada ciclo tiene su propia secuencia de lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en la liturgia de la Iglesia. De manera que la distribución de textos bíblicos a lo largo de 3 años nos da a los fieles una visión integral de toda la historia de salvación. Si vas a misa todos los días entre semana durante 3 años, prácticamente escuchaste toda la Sagrada Escritura. Si vamos solo los domingos, en 5 años, en todos los domingos de 5 años, puede ser que hayamos escuchado la mayor parte de las lecturas de la Sagrada Escritura. El número 51 de la Constitución Sacrosanctum Concilium, estos documentos que digo del Magisterio, nos pide, a fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un determinado periodo de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. Fíjense qué hermoso lo expresa. Para que los fieles se abran con mayor amplitud los tesoros de la Biblia. Y con este fin, el rito romano organiza las lecturas bíblicas en las celebraciones que se completarán cada 3 años. En el año A, la lectura principal, el Evangelio, sigue el Evangelio de San Mateo. En el año B, el Evangelio de San Marcos. Y en el año C, el Evangelio de San Lucas. Y el Evangelio de San Juan, ese está reservado para ocasiones especiales, especialmente fiestas grandes y solemnidades, con énfasis en la Semana Santa. Entonces, bueno, hoy hemos aprendido mucho de nuestro magisterio, de nuestra iglesia, y es importante que vayamos siendo curiosos y procurando aprender cada día más de esto. Puedes consultar
en línea, cuál es el evangelio del día, cuáles son las lecturas, cuál es el santoral. Y ahí mismo, o si tienes tu misalito, hay varios misales que se editan, se pueden imprimir, se pueden descargar también en electrónico. Y ahí vas viendo, es semana tercera de Cuaresma, domingo tercero del tiempo ordinario, calendario A. Y entonces ahí te vas dando cuenta, conociendo el color litúrgico que corresponde, qué ciclo estamos viendo, A, B o C, para de esa forma pues ir profundizando un poco más en nuestra fe, en nuestro conocimiento. Y como les digo también, el magisterio de la iglesia es vastísimo, es riquísimo. Del Papa Benedicto escuchamos muy poco de viva voz, sus expresiones, sus palabras, pero sin embargo nos dejó una herencia hermosísima en el magisterio de la iglesia. Son documentos que debemos profundizar, que podemos consultar, que debemos consultar y tener. ¿Qué tal si hacemos para esta Navidad o para un evento de familia que tengamos? Navidad está todavía muy lejos, pero que hagamos un intercambio de encíclicas, que nos pongamos de acuerdo, cada quien ponga cuál le interesa, lo ponga en un papelito y ahí se haga el intercambio de encíclicas, o las compramos 10 encíclicas y nos las vamos pasando. Ya esta ya la leí, bueno, se la paso a Perenganito y ahora me pasan esta. Y cada uno de nosotros, bueno, hay estilos, ¿no? Mi estilo es de subrayar, de leer, de repasar, de tenerlo en papel, de tenerlo en físico. Hay quien prefiere leerlo en electrónico, se ahorran 15, 20, 30 pesos. Pero nosotros, o sea, no tenemos excusa para desconocer el magisterio de la iglesia. Está a nuestro alcance en internet, está a nuestro alcance en las papelerías. Si tenemos dinero, si no tenemos dinero, con tener datos de internet, con eso tenemos para poder bajar, descargar y consultar estos documentos. Entonces, bueno, no podemos hacernos sordos a los oídos y decirle a Dios, yo no te escuché, yo no te entendí, a mí no me lo pediste, yo no sé a qué te refieres. Si queremos hacer caso a esta indicación de escúchenlo, este es mi hijo amado, escúchenlo, el hecho de escuchar es un movimiento que nos invita también a responder. No a responder de ¿y tú por qué me pides eso?, sino a responder a eso que estoy escuchando. A veces no queremos hacer caso a lo que Dios nos pide porque me implica un cambio, porque me implica una renuncia, porque me implica pedir perdón, porque me implica dejar de hacer ciertas cosas que según yo estaban bien, pero al formar mi conciencia sé que no están bien y que entonces debo hacer un cambio en mi vida. No podemos orar, no podemos escuchar a Dios y seguir iguales. Nos invita al cambio, nos pone en movimiento, a corregir lo que debemos de corregir para que nuestra relación con Él pueda ser con esta conciencia tranquila, que tengamos la seguridad de que las decisiones que vamos tomando van más encaminadas al bien que al mal. Y bueno, tenemos los sacramentos para también corregir cuando tomamos malas decisiones. Pero siempre, siempre, siempre dejémonos iluminar por su palabra, por su magisterio y formemos dignamente y sabiamente nuestra conciencia. Pues muchas gracias por haber participado el día de hoy. Este fue su programa Dios te quiere plena. Gracias a Hilda Juárez Piña, a María Inés Cuevas Uribe, a Paulín Ortiz Rodríguez y a Leti Garza por haber estado aquí. Compartan el programa con sus amigas, con sus conocidas. Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro programa más de Dios te quiere plena en Creciendo Contigo Mujer. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.